Bueno, muchas gracias por la invitación y desafortunadamente tengo que salir antes de las 11:30, entonces voy a tratar de ser muy breve eh, en términos de los puntos que quería compartir eh, y tener al menos la posibilidad de tomar un par de comentarios, un par de preguntas. Digamos que quiero simplemente centrarme en un aspecto que ha venido siendo eh, tema central de la agenda de UNICEF en los últimos años y que ha tenido, con la llegada del nuevo director ejecutivo, el señor Anthony Lake, ha tenido un renovado énfasis en la organización y es precisamente la perspectiva de equidad. Eh, Hay evidencia suficiente que muestra las crecientes brechas que se encuentran en diferentes ámbitos del desarrollo, muy a pesar de importantes avances en mejorar las condiciones de vida de comunidades, de familias, de niños y niñas. Y en ese sentido, aunque, por ejemplo, ha habido mejoras indiscutibles por ejemplo, en la reducción de la mortalidad de niños menores de 5 años, es muy claro que las brechas entre ricos y pobres o familias y niños con mayores recursos, familias y niños con menos recursos, o a partir de diferencias de ubicación regional, geográfica o por condiciones de género, las inequidades, por el contrario, continúan ampliándose. Es decir, mientras se mejora en términos generales las diferencias entre grupos poblacionales por diferentes factores y a lo largo de diferentes ejes temáticos y de variables de desarrollo, la situación más bien empeora. Entonces, en ese sentido, evidentemente es una de esas lecciones que en cierta forma no es nueva, en los que para quienes han trabajado el tema de desarrollo durante muchos años, y es que muchas veces los esfuerzos en este campo tienden a beneficiar a quienes de una u otra manera están en mejores condiciones que otros. Eh, entonces, en ese sentido, el tema de inequidades se ha convertido en un renovado eje de énfasis del trabajo de UNICEF. Eh, El tema de inequidades, por supuesto, también tiene mucho que ver con los aspectos relacionados con el desarrollo sostenible y en particular con el rol que gobiernos, que organizaciones locales y por supuesto comunidades, familias, individuos juegan en garantizar, en crear un futuro y un mundo más sostenible, sobre todo para las nuevas generaciones. Y es en esa línea donde la comunicación para el desarrollo entra a jugar un papel fundamental. Es decir, por un lado, el contribuir a, al desarrollo de programas y de estrategias que reduzcan esas inequidades en términos eh, de variables del desarrollo muy concretas, pero también la posibilidad de que cree espacios de participación, eh, de, de visibilización, de articulación de propuestas y de ideas de grupos más vulnerables, de grupos que enfrentan esas situaciones de inequidad de manera más fuerte para que sus eh, prioridades, sus agendas también hagan parte de las agendas del desarrollo tanto a nivel internacional como a nivel nacional o a nivel local. Entonces, en ese sentido, creo que las premisas fundamentales de la comunicación para el desarrollo, en el sentido de convertirse en una estrategia que facilita diálogo, participación, que apunta hacia espacios de empoderamiento, un poco retomando algunas de las perspectivas que Tomás planteaba previamente, se convierte en una estrategia fundamental para generar espacios de diálogo que precisamente también toman en cuenta las perspectivas y las visiones de los grupos más vulnerables. Y es en ese sentido donde las instituciones, sobre todo
socios que a nivel de la sociedad civil se vinculan a estos procesos tienen una tarea fundamental en el sentido de facilitar esos espacios. Para el caso de UNICEF, por ejemplo, nosotros creemos que desde la perspectiva comunicativa, evidentemente hay una serie de posibilidades, hay una serie de oportunidades que permiten ir creando esos espacios de participación. Por supuesto, todo lo relacionado con los medios sociales y con las nuevas tecnologías es parte de ese proceso. Eh, y hay una serie de iniciativas que se vienen generando en la organización que precisamente apuntan a socializar, a democratizar precisamente el acceso y el uso de esos medios para que precisamente diferentes grupos puedan tener la oportunidad de verbalizar, de visibilizar sus agendas y sus prioridades. Entonces yo creo que en ese sentido eh, eh, creo que no sorprende, pero al mismo tiempo es parte de la premisa fundamental de la comunicación para el desarrollo, jugar ese papel de facilitador, de creador de espacios de participación, de diálogo y de empoderamiento. Y en una perspectiva de equidad, sin ninguna duda, la comunicación para el desarrollo tiene un rol central, tiene un rol fundamental para que ello ocurra. Entonces, yo quisiera, digamos, cerrar señalando también y con referencia a una reciente participación que el director ejecutivo de UNICEF ha tenido en un evento en el que compartía con Amartya Sen sobre estos temas. Una de sus referencias con respecto precisamente a los retos que todo el tema o los temas relacionados con equidad y desarrollo nos plantean. Por ejemplo, uno de sus argumentos que es muy interesante es precisamente cómo en una perspectiva de desarrollo la equidad eh, puede también ser generador de crecimiento económico, por ejemplo. Es decir, la premisa que generalmente se maneja es que el crecimiento económico puede conducir a mayores condiciones equitativas o mejores condiciones en términos de equidad, pero el argumento que se plantea por parte de Tony Lake y haciendo uso de la evidencia que existe en ese sentido es que si generamos mayor equidad, también se puede contribuir a, a un mayor crecimiento en diferentes ámbitos, incluido el crecimiento económico, en la medida en que se abren espacios y oportunidades para las comunidades marginadas o las comunidades que han tenido hasta ahora una menor participación en los beneficios del desarrollo. Y en ese sentido, de nuevo, temas como colocar estas situaciones en la agenda pública, visibilizar la inequidad, eh, propiciar espacios de debate y diálogo público para que se tomen medidas que apunten a reducir estas inequidades y a crear nuevas oportunidades, deben ser parte de la agenda de la comunicación para el desarrollo en un contexto eh, pensado hacia el desarrollo sostenible. Por supuesto, los temas que tradicionalmente hacen parte de las agendas de las organizaciones que trabajan en desarrollo, en términos de mejorar condiciones de salud, en términos de mejorar temas de seguridad alimentaria, en términos de reducir muertes maternas, todos esos aspectos deben continuar haciendo parte de nuestras agendas. Pero en lo que tiene que ver con el desarrollo sostenible, la creación de esas oportunidades de diálogo y de debate es fundamental para poder generar unas agendas mucho más progresivas que precisamente respondan a esos retos que como comunidad internacional que trabaja en los temas de desarrollo todos tenemos. Entonces voy simplemente a dejar esos planteamientos como parte de esas ideas generales que quería compartir. Como lo decía al inicio, pues por razones de tiempo no me puedo extender demasiado y más bien quisiera entonces tomar quizá un par de preguntas, un par de comentarios antes de retirarme.
Sí, muchas gracias. Bueno, observo una pregunta que me hace, trataré de responder a las dos observaciones. Lo primero es con relación a las metas del milenio, creo que como pues, ya se conocía en gran medida, al- ya me acerco un poco más al micrófono, ¿ahí está bien? Ah, entonces decía que con respecto a las metas del milenio, sin ninguna duda, la, como se esperaba, muchos países no van a alcanzar, digamos, las metas que se habían establecido, pero más allá de ello, sin ninguna duda, las metas del milenio, por primera vez, eh, lo que es el trabajo en Naciones Unidas, ha permitido contar con una serie de indicadores, una serie de metas concretas sobre las cuales se puede medir el avance en cada uno de estos ámbitos. Muchos países han logrado avanzar de manera significativa en temas como reducción de la mortalidad de menores de 5 años, reducción de infecciones VIH, pero por supuesto otros países, por diferentes razones, y sobre todo teniendo en cuenta muchos aspectos vinculados a emergencias y situaciones de carácter humanitario, en fin, no han logrado, digamos, avanzar o no van a alcanzar esas metas. Pero de nuevo, en términos de haber colocado en agenda todos estos temas, es en sí mismo un gran logro político y un gran logro técnico, porque sin ninguna duda ha habido un gran avance en muchos países en términos de desarrollar estrategias que intentan responder a estos problemas concretos. Ahora, por otro lado, en este momento ya se empieza a hablar de las metas post-desarrollo del milenio, eh, en las que precisamente el tema ambiental empieza a tomar mucha fuerza y pues aunque todavía es muy especulativo, se espera que en una nueva agenda de indicadores y de metas a alcanzar por parte de las agencias y de la comunidad internacional en temas de desarrollo estarán precisamente algunos aspectos relacionados eh, con el medio ambiente. En ese sentido, y entiendo que Mario Apunzo hablará un poco más tarde, eh, es muy probable que pronto Mario pueda también ampliar un poco esa discusión. Pero allí hay un gran elemento vinculador, digamos, entre lo que ha sido esta agenda de metas de desarrollo del milenio y lo que podría ser una agenda eh, eh, post-desarrollo del milenio, es decir, donde se vinculan los logros alcanzados hasta ahora con una serie de indicadores adicionales que también incorporarán entonces aspectos relacionados con el desarrollo sostenible. Y en términos de lo que se planteaba en la pregunta sobre el perfil de un comunicador de UNICEF, en realidad varía muchísimo. UNICEF es una organización muy descentralizada que trabaja en las diferentes regiones en las cuales está agrupada la organización, eh, en la mayoría de los países del mundo. Y en ese sentido, yo diría que cada región y cada país, de alguna manera, demanda perfiles muy particulares. No obstante, hay unos elementos comunes que para nosotros desde Nueva York, por ejemplo, son vitales a la hora de hablar del perfil de un comunicador para el desarrollo. Esos perfiles, esas características incluyen, por supuesto, una familiaridad con los elementos conceptuales y teóricos de la comunicación para el desarrollo, la importancia de manejar eh, con solidez el cuerpo teórico, la, la base teórica de lo que ha sido la comunicación para el desarrollo, la importancia de considerar diferentes ámbitos de cambio en términos del rol que juega la comunicación, es decir, no solamente los cambios, sino también procesos de cambio a nivel comunitario, a nivel social, a nivel político, la importancia de poder incorporar al trabajo en comunicación
comunicación para el desarrollo, evidencia, datos, investigación, rigor en el diseño de esas estrategias, en el sentido de que se nutran de referentes conceptuales y de referentes empíricos, pero que además también manejen esos elementos que han sido tradicionalmente constitutivos de la comunicación para el desarrollo, es decir, la participación, la vinculación de diferentes grupos de interés, el abrir espacios de diálogo para generación de consenso y por supuesto la importancia de que el cambio, el rol del comunicador sea un rol facilitador para la participación y para la generación de procesos de cambio. Entonces, ese tipo de características yo creo que son comunes, son transversales, digamos, a lo que podría ser un comunicador que trabaja en el campo de la comunicación para el desarrollo de UNICEF, sumado, por supuesto, a los aspectos que son centrales a la organización, es decir, el énfasis en niños, niñas, adolescentes, la perspectiva de derechos humanos, y por supuesto, el hecho de que nos suscribimos a la Convención de los Derechos de los Niños, que es el marco de una manera que orienta las intervenciones y el trabajo que hacemos desde UNICEF. Entonces, por un lado, lo específico en lo que tiene que ver con comunicación para el desarrollo, pero por el otro lado también los elementos que son característicos del trabajo de UNICEF. Esa mezcla, esa combinación, sumada a las demandas ya particulares, digamos, en cada